Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva, le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. El pastor Tibor Mezaros te trae una buena dosis de mensaje. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos totalmente en vivo. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y estamos en una nueva emisión del programa Sinceridad aquí en Urbano 105.9 de la FM. Hoy es domingo 11 de agosto de este 2024 y bueno, aprovechando estas lindas oportunidades que Dios nos da, acompañada de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Un abrazo a la distancia. Aquí un domingo más, pastor. Un domingo más que hoy recordamos que, bueno, no en fecha, pero prácticamente como en 7 de agosto, hace 2 años empezamos nosotros con el programa Sinceridad, ya que ya llevamos 2 añitos llevando el programa domingo a domingo. Bueno, este programa lleva más de, ahorita estábamos hablando con Jaytro aquí en cabina, ya más de 15 años al aire, el programa Sinceridad aquí en Urbano. Y bueno, imagínense, hay muchos que han pasado por aquí siendo parte del programa y seguimos ahí, ¿no? Porque hay un principio muy bueno en la Biblia, Mile, que dice que si las cosas son de Dios, nada las detiene, ¿no? Pero cuando las cosas son del hombre, solitas se caen. Sí. Pero bueno, ese es el primer, ese es el primer mensaje de la noche. Pero bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades y porque todo lo que hagamos, como siempre, lo pongamos en sus manos y que sea Él el que nos guíe, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche por esta linda oportunidad que nos das, Señor, de estar una vez más, un domingo más, aquí en los micrófonos de Radio Urbano, un programa Sinceridad, con un mensaje de tu palabra, Señor, y como no queremos ser avergonzados, nos limitamos a lo que está escrito. Enseña conforme a lo que está escrito, enseña la sana doctrina y no serás avergonzado, y eso lo creemos y lo practicamos. Así es que Señor, ponemos este programa en tu presencia, delante de ti, que seas tú el que tome control y que todos, nosotros aquí en cabina, ustedes allá al otro lado del dial, nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a dar los medios, pastor, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. Urbano106.com, radio en vivo, ahí entra en el chat y nos puede mandar su mensaje, su nombre y de qué ciudad o departamento, de qué nos pueden estar escribiendo. También tenemos el WhatsApp 6065-1059. 6065-1059. Ahí le vamos a leer cualquier comentario y ahí estamos presentes para leerles. Bueno, ahí están los dos canales, urbano106.com, el chat en vivo, y 6065-1059, el chat donde usted aquí en Costa Rica, o si está fuera del país, más 506-6065-1059. Okay. Bien, saludar también a la gente ahí, en los muchachos, ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en la cárcel, ahí en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, allá en San Carlos, en Guapiles, bueno, la cárcel de mujeres, a todos en los centros penitenciarios, un abrazo fraternal para ustedes y animarles a seguir perseverando, no es tiempo de rendirse, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, ¿no? No es en vano, pastor. Independiente del lugar donde ustedes estén, o sea, ustedes están en un lugar donde pues definitivamente no es que uno diga que, como a veces llegan gente a las cárceles a decir que el Señor los ha llevado ahí con un propósito. No, hombre, la intencionalidad de Dios no es que ustedes estén ahí, pero ya que están ahí, pues quiere aprovechar para trabajar y que ustedes sean instrumento en las manos de Él, para no solamente ser transformados ustedes, sino que también puedan ser ese puente para que otras personas puedan llegar a conocer a ese Cristo transformador. Así es que un abrazo para ustedes. Amén. Pero bueno, vamos a arrancar, Mile. Así es. Bueno, la gente que nos conoce ya sabe que tratamos de desarrollar temas así, pues que en esta horita pues lo podamos captar de una manera muy efectiva, ¿no? Nosotros definitivamente estamos viviendo en un sistema, en una sociedad pues convulsa, ¿no? Hoy comentábamos en la mañana en la iglesia de que la Biblia habla de que estamos viviendo una generación que es perversa, ¿no? O sea, ¿perversa en qué sentido? Bueno, la perversidad tiene que ver con esa cualidad de disfrutar de hacer el mal, ¿no? Porque una cosa es hacer el mal y otra cosa es disfrutar cuando se hace, ¿no? Y nosotros estamos en una sociedad perversa en ese sentido, ¿no?
Estamos en una sociedad donde nadie quiere perder, o sea, todos quieren ganar, o sea, definitivamente. Y ahora se dirá, pastor, pero eso no está mal. No es que esté mal, o sea, yo creo que en el fondo, pues todos queremos obtener algo, tener ganancias, o por lo menos no perder, ¿no? No perder. Por lo menos no perder, o sea, nadie quiere salir perder. Salir a tablas, salir. Nadie quiere perder, ¿no? O sea, y desde el punto de vista natural, pensando en eso de que nadie quiere perder, todo el mundo quiere ganar, desde el punto de vista natural, pues obviamente uno quiere crecer, quiere aumentar, uno quiere sumar y no restar, ¿cierto que sí? Porque de eso se trata. El avanzar. Pero eso es lo natural, mire. Pero bueno, nosotros sabemos que las matemáticas de Dios van por otro lado, ¿no? Las matemáticas de Dios van por otra línea, ¿no? Y pensemos nosotros, sigamos en el plano natural por ahora, porque acuérdense que todo lo natural tiene su paralelo espiritual, ¿no? Todo, absolutamente todo. Pensemos en las veces que nosotros tuvimos que dejar algo para poder ganar otra cosa, ¿no? O sea, dejar algo que a lo mejor para nosotros era de valor para ganar algo que es de más valor, porque nadie pierde algo de valor para ganar algo que vale menos, ¿no? Uno siempre quiere obtener algo que valga más. Por ejemplo, cuando uno era estudiante, Mile, o la gente que es estudiante, los que nos escuchan, pues muchas veces uno tiene que dejar su tiempo libre para ganar un título, ¿no? ¿Cuántas veces uno tuvo que sacrificar fines de semana, quemar feriados? Pestañas, que dicen. Sí, quemar una que otra neurona para ganar un título, está bien. Ajá. O por ejemplo, los que somos trabajadores, muchas veces tenemos que sacrificar nuestro tiempo libre para ganar una promoción, un ascenso o una retribución económica. O unas horas extras. O unas horas extras. Entonces, en lo natural siempre hay cositas de ese estilo, ¿no? Hay que sacrificar algunas cosas, hay que dejarlas para poder ganar otras, ¿no? Como tal, ¿no? Y se me viene a la mente, pastor, cuando yo tuve que dejar mi familia en un país extraño, aunque sea el mismo idioma, la misma comida casi parecida, pero ese roce de mi familia, venirme yo, perder eso porque venía una oportunidad que me habían ofrecido. Y que muchas veces ahora que tú mencionas eso, uno se pone a pensar ya 27, 28 años después. 28 años. Uno analiza el precio, ahora que Milena menciona esa situación, que no estaba en los planes, pero que salió evaluando lo que uno dejó y contra lo que uno ganó, ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente cada cosa tiene su precio, ¿no? Pero bueno. Y en eso, Mile, ahorita que está muy de moda esto de bajar de peso, que uno siempre hace intentos de bajar de peso para muchas cosas, ¿no? Para salud o para volver a ponerse aquella ropa que uno era. Yo tenía unos pantalones que eran 34 y subía 36 y yo los guardaba ahí, pues ya yo alguna vez voy a bajar de peso para volvérmelos a poner. Al final los tuve que regalar. Porque ya no, o sea, no, definitivamente no bajé, ¿no? Y en esto de bajar de peso, imagínate que Hebreos 12:1 dice la palabra, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tanta nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, eso de pretender uno quitarse peso de encima aplica en todos los ámbitos, ¿no? En lo natural, todos lo conocemos el tema, la gente por lo general siempre anda tratando de bajar de peso, la mayoría, ¿no? No todo, el colesterol, la azúcar, los triglicéridos. Y mira que en Estados Unidos, mira, hay un programa muy, muy exitoso que está en esta línea, el programa se llama The Biggest Loser. Ajá. O sea, que quiere decir perder para ganar, ¿no? Ajá, es televisivo. Perder para ganar, es una competencia donde se inscriben ahí personas pero que son extremadamente gordas, ¿no? O sea, pero no gordas, son obesas, ya estamos hablando de personas que pesan entre 350 y 500 libras, ¿no? O sea, estamos hablando de 200 a 300 kilos o por allá anda, ¿no? Entonces, claro, esa gente se inscribe ahí, pues son concursos, obviamente, y ellos se someten a un plan de entrenamiento exhaustivo, unas dietas tremendas, terapia psicológica inclusive, y la idea es a ver cuál es el que logra bajar más cantidad de pesos, ¿no? O sea, por eso llama perder para ganar, porque ¿qué ganan? Bueno, obviamente aparte de que ganan salud, ganan un premio económico, que en el fondo lo que los motiva es el premio económico, aunque obviamente en el inter del programa, pues ellos ganan salud, ganan autoestima, y ganan nivel de vida, que es lo más importante, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene metas, cada uno de ellos tiene un gran peso que quitar. Estamos hablando de toda esa gente que se inscribe en esos concursos, porque obviamente ellos anhelan, y una vez ve eso y uno prejuzga, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que una persona de esas haya llegado a adquirir un peso que le resta a nivel de vida?
que si no lo tuviera podría vivir de una manera diferente, ¿no? Pero eso es un ejemplo en lo natural, ¿no? Se descuidaron, pastor, se descuidaron. Sí, se descuidan y bueno, algunos pasos antes de que nos metamos en la parte espiritual, que es lo que nos interesa, llevemos eso exactamente a lo espiritual, ¿no? Que nosotros también tenemos que, como decía Hebreos, despojarnos de todo ese peso que nos impide correr esta carrera, ¿no? A estas personas en lo natural, pues ese peso les impide tener un nivel de vida, o sea, no viven la vida, la sobreviven, ¿no? Que eso es muy triste. Entonces, hay algunos pasos que a la luz de la palabra nos pueden ayudar, digámoslo, para que también, al igual en lo espiritual, uno se pueda despojar de tanto peso, ¿no? Sí. Un primero de ellos, Mile, es que es algo muy común del ser humano y es el tema de las excusas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no baja de peso en lo natural por excusas, ¿no? Es que no me queda tiempo, es que yo no soy disciplinado, no sé. Entonces, en lo espiritual también, la gente tiene que dejar de poner excusas. 2 Corintios 10:5 dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, nosotros podemos ser disciplinados en la parte espiritual también, porque digamos, excusas para que la gente siga enredada en su pecado hay muchas, ¿no? Muchísimas, es que yo soy así, es que a mí nadie me cambia, es que, bueno, tantas cosas que hay. Mi familia. Pero y que sí, hasta el diablo le echan la culpa, es que el diablo es el que me hace pecar, no, o sea, acuérdese que a uno nadie lo hace pecar. El pecado es una decisión personal, puede ser que el entorno se preste para que uno caiga, puede ser que las personas sean instrumento del enemigo para que uno caiga, pero al final la decisión la toma uno. Entonces, cuando uno es tentado, dice el libro de Santiago, nadie diga que Dios lo tienta ni que nadie lo tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Sí. Hablamos ayer de la seducción en una reunión de mujeres. Entonces, lo primero es dejar de poner excusas. ¿Se puede salir de un estado pecaminoso? Claro que sí. ¿Qué se necesita? Una decisión personal, ¿no? Primero que usted reconozca su condición de pecador y usted reconozca que ha ofendido a Dios y que usted en un genuino arrepentimiento le pida perdón. Pero entonces deje de poner excusas que no se puede porque sí se puede, ¿no? Y así como en lo natural también, si usted no ha bajado de peso, sí se puede. Deje de poner excusas porque sí se puede. Obviamente hay que sacrificar algunas cosas, ¿no? Bueno, después de dejar de poner excusas, lo segundo es reconocer el daño que uno mismo se causa o que uno mismo ha causado. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿no? Entonces, le sirve a uno mucho, Mile, hacer un recuento de esos daños que, si uno está en la parte natural, todos los daños que uno se ha causado por estar en esa situación, ¿no? Rescatar. En la parte de salud, ¿qué? Que se le disparan los indicadores. Los triglicéridos, la se le hacen cosas en las piernas. El ácido úrico. La circulación. Bueno, en lo natural. Ahora, en lo espiritual, pues ni se diga, ¿no? Cuántas las consecuencias y los impactos del pecado en la vida de una persona, ¿no? O sea, los daños que uno ha causado en su vida y los daños que se causan, porque acuérdate que el pecado es como la levadura, ¿no? Que empieza muy pequeñito, que no se ve, pero se va expandiendo hasta que una ¿cómo se llama? Es un hongo. Sí, es un hongo, pero que dice que una pequeña levadura, una pequeña muestra leuda todo, ¿no? Sí. Toda la masa, algo así, por ahí anda un versículo que habla de eso, ¿no? Entonces, imaginemos el daño que el pecado hace, por ejemplo, a nivel de matrimonio, a nivel de finanzas. ¿Cuánta gente por mantener vicios nunca salen adelante porque los vicios son caros? ¿Mire? Caros. ¿Cuántos problemas de salud por andar en fornicaciones, en adulterios, tantas cosas que le meten al cuerpo? ¿Cómo se deterioran las relaciones matrimoniales con los hijos y la relación con Dios? Obviamente hay relación con Dios. Entonces, primero, obviamente, recuerde, nada más, deje de poner excusas. Segundo, reconozca el daño que usted ha causado y que se ha causado a usted mismo. Lo tercero, una vez, cuando ya usted decide no poner más excusa y reconocer el daño, arrepiéntase de corazón, ¿no? 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, si estos dos primeros pasos le dieron tristeza, o sea, le dicen, qué bárbaro, dolor, ¿cómo puede haber hecho eso? Entonces, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ajá. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿sabes qué produce? Muerte, ¿no? Eso es lo que produce la tristeza del mundo. ¿Por qué la tristeza del mundo produce muerte? Porque no te lleva, realmente es una tristeza pasajera, ¿no? No es un arrepentimiento, es un remordimiento. Hay mucha gente que le duele hacer cosas, pero como no hay un genuino arrepentimiento, entonces vuelven y las hacen. Ya pidan hasta perdón y después vuelven y las hacen como tal, ¿no?
Entonces, así como para quitar el sobrepeso del cuerpo, ¿qué se necesita? Dieta, ejercicio. Entonces entienda que para quitar el peso del pecado lo que necesita usted es arrepentimiento. O sea, esa es la palabra clave. Cuando una persona se arrepiente, eso activa la misericordia de Dios. Y por medio de la misericordia de Dios es que nosotros tenemos algo que no merecemos, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, primero, deje de poner excusas. Segundo, reconozca el daño que se ha hecho. Tercero, arrepiéntase de corazón. Y por cuarto, pues póngase a cuentas con el Señor. Es decir, ya una vez que usted se ha arrepentido, borrón y cuenta nueva. Dice la palabra en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? O sea, qué lindo. Póngase a cuentas con Dios. Entonces, siguiendo con este tema de las matemáticas, que es un tema que a mí, bueno, me ha apasionado. De hecho, yo soy estadístico de profesión, entonces los números son lo mío. Acordémonos, ¿no? De las matemáticas básicas, pues hay 4 operaciones básicas, ¿te acuerdas? Que es la suma, la resta, la división, división y multiplicación, ¿no? Entonces, y lo que es de las matemáticas es que es algo exacto. Usted no lo puede... Los números no mienten. No mienten. Usted no puede ir a tachar eso, no. Si 2 por 5 sí, 2 por 5 tiene que ser 10. O 2 por 5, 10. Aunque la gente se quiera engañar y diga que es 11. Exacto, sí. exacto. Es exacto los números. Pero bueno, hay 4 operaciones básicas, suma, resta, división, multiplicación. Y si uno sigue la lógica de esas 4 operaciones... Hay muchas cosas en esa misma línea que el Señor quiere que apliquemos a nuestra vida, a nuestras familias, a todo eso, ¿no? La palabra matemática, imagínate que la palabra matemática viene del griego. Mira la investigación que hice, mire. La palabra matemática viene del griego matemática. Viene del griego matemática, lo que pasa es que es con K, que significa cosas que se aprenden. Eso significa la palabra matemática en griego. Y obviamente todos sabemos que tiene mucho, es una amplitud de áreas de entendimiento y que para uno trascender a nivel de matemática uno tiene que seguir un proceso, ¿no? Tú no puedes multiplicar y dividir si no sabes sumar y restar. Cosas de esas, ¿no? Entonces uno no puede saltarse etapas proceso. Y uno tiene que ser muy disciplinado, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos eso, mire, todo esto de las matemáticas, imagínate que... por ejemplo, pensemos en la suma, ¿no? Sí. Entonces, pensemos en la suma. Hay muchas cosas que Dios quiere que sumemos a nuestra vida, ¿no? Sí. Imagínate que 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid, que es sumar, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces es una suma, quiere que nosotros sumamos, ¿no? O sea, para que obviamente tengamos una vida en paz, en armonía y podamos disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Entonces nos pide que sumemos eso básicamente, ¿no? La palabra virtud que mencionó ahí, que viene de una palabra que se escribe arete, porque es con tilde en la E, arete, que significa excelencia, ¿no? Hacer las cosas con virtud significa hacer las cosas bien hechas, ¿no? O sea, una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es hacerlas con virtud, es decir, más que bien todavía, ¿no? Bien. Y bueno, el conocimiento todos sabemos, el dominio propio, la paciencia, ustedes son elementos que el Señor quiere que nosotros sumemos a nuestra vida. A nuestra vida. Hablando de la suma como tal. Así es. Y lo mismo con la resta, mire. El Señor también, así como quiere que sumemos cosas, también quiere que nosotros restemos. Así es. Y usted dirá, pastor, ¿restar qué? Bueno, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros, es decir, resten, ¿no? Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, chismes, malicia. Todas esas son cosas que hay que quitar, restar, ¿no? O sea, y la única manera, mire, de que paren los enojos, que paren los gritos, que los insultos, pues es quitando mucha amargura del corazón. Obviamente, el único que nos puede dar eso es la presencia del Señor. Y es como una falta vida, también, ¿no? De perdón, pastor, falta de perdón. Imagínate que ahorita que está hablando de eso de quitar esa amargura del corazón, dice la palabra en Éxodo 15, dice, y llegaron a Mara, que quiere decir amargada, sí. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Sí. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo de eso, de que la amargura generalmente lo lleva a uno a estar protestando, ¿no? Entonces ya llevamos dos cosas, ¿no? Hay cosas que el Señor quiere que sumemos, hay cosas que el Señor quiere que restemos. Ahora sí, pastor, y las otras dos, ¿cómo que? Bueno, en el caso de la división,
hay cosas que nosotros tenemos que dividir. En Éxodo 18:13 dice la palabra que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, delante de la mañana hasta la tarde, y viendo el suegro de Moisés lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana. Bueno, le resumo, el asunto es que el suegro le dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, no, es que vea esa fila tan tremenda, estoy parafraseando, y la gente viene a mí, entonces le dijo, estás haciendo las cosas mal, tienes que dividir las cargas, delega aquí al uno, encárgate tú de lo pesado, pero tienes que dividir las cargas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor anhela de nosotros? Que dividamos las cargas, ¿no? Eso lo podemos aplicar aquí, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Para eso es que uno se rodea de gente, ¿no? Sí, de líderes, de gente buena. ¿Tú sabes qué quiere decir? Por eso cuando uno en una relación de matrimonio de pareja se le llama el cónyuge, ¿cierto? Sí, cónyuge. Porque es un yugo para ¿cuántos? Para dos, ¿no? O sea, cónyuge, o sea, es un yugo que hay que llevarlo en compañía, ¿no? O sea, claro que hay unos que caminan más rápido que otros. No, lo que pasa es que hay hogares, desafortunadamente hay hogares, hay empresas, hay iglesias donde la gente quiere recargar todo en una o en pocas personas, ¿no? O sea, en las casas los hijos tienen la obligación de ayudar a los padres con las cargas de la casa, el esposo a la esposa al esposo, o sea, todos somos, digamos, para eso el Señor nos ha dado esa capacidad de poder relacionarnos, de apoyarnos unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que hay que dividir, Mile? Hay que dividir las cargas, ¿no? O sea, el Señor quiere que dividamos las cargas para que, por eso es que Él dice, tú estás cansado, ven y conmigo, y conmigo la carga la podemos llevar, y únense en el yugo conmigo para que yo les pueda ayudar, pero si usted no puede pretender que el Señor le ayude a llevar las cargas, si usted no se pone en yugo con Él, ¿no? Sí. Entonces quiere que dividamos las cargas, ¿no? Pastor, y hablando usted de esas matemáticas que lleva todas la división, la resta, la suma, ahí vemos que dice que Dios es un Dios de orden. Entonces ahí está en esas, que usted no se puede saltar eso, es un Dios de orden. Así es. Sí. Y como tenemos un orden, nos falta la multiplicación. Ya hicimos las cosas que hay que sumar, cosas que hay que restar, cosas que hay que dividir, las cargas. Pero también hay cosas que el Señor anhela multiplicar. ¿Sabes qué anhela multiplicar el Señor en nuestra vida? Se me viene cuando Él multiplicaba los panes, los peces. Deuteronomio 7:12, mire, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obras, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres. Entonces el Señor quiere multiplicar sus bendiciones. Quiere que multiplicarnos y todo eso. Avancemos. Pero ¿sabes tú, Mile, cuál es esa llave que multiplica las bendiciones? ¿Cuál es la llave que abre la puerta de las bendiciones? ¿Te acuerdas? Ajá, la obediencia. La obediencia. Entonces, la obediencia es ese factor de multiplicación, ¿no? Ese es el multiplicador de nuestra vida. Sino que el ser humano le cuesta obedecer. Y Dios es un Dios experto en multiplicar, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así es. Él multiplica nuestras fuerzas. Nos capacita. Y en Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, Dios es un Dios experto en la bueno, no solo en la multiplicación, en todo. Pero digamos que es la operación que más le gusta, ¿no? La multiplicación. Por eso dice, multiplíquense y fructifíquense y todo ese asunto, ¿no? Y ahora que tú decías eso del orden, Mile, porque a uno le enseñan en el colegio en términos de multiplicación que el orden de los factores no altera el producto. El producto. 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5. Entonces, en las matemáticas naturales, el orden de los factores no altera el producto. Pero en las matemáticas de Dios sí tiene que haber un orden, por lo que decía Milena ahorita. Tiene que haber un orden. Y les voy a poner un ejemplo. Marcos 4:20 dice la palabra, y estos son, haciendo alusión a la parábola del sembrador que salió a sembrar y todo eso. ¿Qué dice? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 60 y 100 por uno. Mire el orden tan tremendo que hay ahí, ¿no? Primero uno tiene que oír la palabra, después de que usted la oiga la tiene que recibir, es decir, hacerla suya, porque ahora, ¿por qué ir a pastor? Y uno no la recibe, uno no la oye y la recibe, no, hombre, hay mucha gente que oye y no recibe nada. No escucha. Por eso es que el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque hay mucha gente que tiene oídos para oír y no oye.
Entonces, hay que oír la palabra, hay que recibirla y después de eso dar fruto. Pero usted no puede pretender dar fruto si no ha escuchado la palabra, ni tampoco la ha recibido. Entonces, en el Señor siempre hay un orden que hay que respetar como tal, ¿no? Hay una historia, Mile, que quería yo en esta línea de las sumas y las restas y todo eso, que quería leerles y que nosotros la analicemos en esto de perder. ¿De qué estamos hablando? Usted diría, pastor, ¿y cuál es el tema? Bueno, estamos hablando de las matemáticas de Dios, ¿no? Las matemáticas de Dios, perder es ganar en las matemáticas de Dios. Y por eso empezamos hablando de que en lo natural todo el mundo quiere ganar. Nadie quiere perder, todo el mundo quiere sumar, ¿no? Y si uno hace algo, sacrificando algo, es porque uno quiere obtener algo también. En las matemáticas de Dios hay que perder definitivamente algunas cosas si es que queremos ganar otras. Entonces, hay una parte de la carta de Filipenses que de hecho estábamos hablando hoy en la mañana en la iglesia de la carta de Pablo a Filipos, que era una iglesia muy especial para él, que significaba para él como cuando uno hace algo y uno ve años después los frutos de ese esfuerzo y uno ve que realmente valió la pena. No es que las iglesias no valieran la pena, pero también lo comentábamos de que por lo general cuando Pablo se fue de las iglesias ya después vinieron corrientes y por ejemplo en la iglesia de Gálatas la gente se fue desviando y él les decía, pero ¿ustedes qué les pasó? ¿Iban bien? ¿Quién los obstaculizó en la carrera? Estorbó. En Corinto también había problemas, pero en Filipos él estaba muy orgulloso de su iglesia y le daba muchos consejos. Entonces, Filipenses 3, del 1 al 8, mire lo que escribe Pablo a la iglesia, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, que era algo que él hacía mucho énfasis a la iglesia, de que no dejaran de gozarse, no perdieran esa capacidad de gozarse. Hoy lo comentábamos en la iglesia de que la insistencia del Señor por medio de sus siervos de que uno se mantenga en gozo, precisamente es porque lo que a uno lo sostiene es estar gozoso, no estar contento, ni triste, ni nada de eso, porque la alegría, la felicidad son sentimientos o emociones que dependen del entorno. Si el entorno es bueno, uno está contento, pero si el entorno no es bueno, uno está triste. Pero el gozo no depende de nada. Usted esté con plata, sin plata, enfermo, sano, libre, prisionero, usted esté gordo, flaco, usted esté con empleo, sin empleo, no importa. Si usted está con una relación firme con el Señor, usted está gozoso y usted está agradecido con lo que tiene. No quiere decir que uno no anhele tener algo más ni progresar, sino que uno agradecido con Dios por lo que Él nos ha dado. Y si mañana no tengo menos, pues estaré agradecido con lo que tenga mañana. Y si tengo más, pues estaré agradecido. Entonces Él decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, decía Él, ¿no? Lo mismo a veces pasa, que cuando uno habla algo, uno dice, pastor, pero eso ya lo dijo. Bueno, a mí no me molesta volverlo a decir, ¿no? Pues es que es para el bien de ustedes. Y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Yo tengo de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, miren lo impactante de estos 8 versículos en el capítulo 3 del libro de Filipenses, ¿no? Pablo obviamente la tenía clara, ¿no? Sí, bueno, él la tenía súper clara, ¿no? Hay muchas cosas que él la tenía como ganancia, pero que al final los consideraba como una pérdida. ¿Qué era? O sea, prácticamente, ¿no? De todo lo que él menciona ahí, cuando él decía guardados de los perros, ¿no? O sea, recordemos que los perros, en el lenguaje, en ese tiempo de la época del Señor, de Pablo y todo eso, los perros, bueno, si vemos el perro natural, pues, no hay, después del chancho, mire, no había un animal más despreciable que el perro, que el perrito. No es como ahora, ¿no? Que los perros viven mejor que uno. Sí. No, en ese tiempo un perro era algo despreciable, ¿no? Y a la gente, a los gentiles, obviamente también los judíos los trataban como perros, ¿no? Como gente que no eran de linaje como tal, ¿no? Sí, despectivamente. Y entonces él decía, guárdense de toda esa gente que no es las que no son del pueblo, los que no quieren pertenecer ahí, guárdense de los malos obreros, la gente que no quiere trabajar, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Cuando él hablaba de los mutiladores del cuerpo eran
todos esos judíos que querían judaizar a la gente que venía a los pies de Cristo. Porque acuérdense que el ministerio que Pablo recibió fue el ministerio de los gentiles, ¿no? Sí. Entonces, la misión que él recibió fue llevar el evangelio a la gente que no era el pueblo de Dios. Y cuando él traía gente gentil, que eran griegos, por allá todos esos de Asia y todo eso, los judíos inmediatamente decían, sí, ellos ya recibieron a Cristo, está bien, pero no, tienen que circuncidarse. Tienen que someterse a las leyes judías, tienen que circuncidarse. Que la circuncisión no es otra cosa que mutilar el cuerpo, ¿no? Porque eso es una cortada ahí en los miembros, es una ¿no? operación delicada. Él decía, guárdense de esa gente que los quieren mutilar como tal, ¿no? Que eran los famosos judaizantes como tal, ¿no? Entonces, Pablo, digamos, él... En su sabiduría. En todo eso, él la tenía completamente clara. ¿Te acuerdas cuando uno llenaba esos libros de contabilidad? Que uno le decía, haga un libro de contabilidad. El debe y el haber, la T. De una vez, haga una T. Una T y ahí. En un lado el deber y en otro el haber. Y lo que debe y los gastos. En un lado los créditos y en otro lado los débitos. Y el pasivo. Y uno se tiene que cruzar con el otro y todo ese asunto. Entonces, Pablo tenía también sus cositas que a él le acumulaban créditos. Pero también tenían las otras cosas que él tenía que restarlas como tal, ¿no? Así entonces, es. Cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, como dice, se le volteó la caja, ¿no? Sí. Se le volteó la caja ahí y al final lo que estaba en el deber pasó al haber y lo que estaba en el haber pasó al deber, ¿no? Porque todas esas cosas que él hablaba ahí, básicamente él las consideraba como basura. Como tal, ¿no? O sea, todo su encuentro personal, ¿no? O sea, sí. ¿qué era lo que él consideraba como basura? Lo que en su momento él ¿cómo era? Enorgullecía, ¿no? Porque él decía ahí, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Cuando él está hablando de la carne ahí, no está hablando de las cosas mundanas, sino está hablando de cuando su nacionalidad, sus estudios. De su vida como tal. Porque es que a veces un consejo para la gente que nos oye, Mile, es cuando usted lee algo de la palabra, no se vaya con lo primero que lee. Usted vea el entorno, cuál es el contexto en que está hablando. Porque a veces cuando uno lee cosas de nuestro Señor Jesucristo, decía... Mientras él estuvo en la carne, decía, Jesús fue carnal. Pues, o sea, cuando dice que estuvo en la carne es cuando estuvo en su cuerpo, ¿no? 100%, cuando estuvo vivo. Hombre y 100%. Él decía, yo tengo que confiarme en mi carne, es decir, las cosas que yo en lo natural he logrado. Y ustedes miran, y tendría de qué confiar, o sea, tendría de qué, como dicen en Costa Rica, tendría de qué rajar, ¿no? Como dicen en Colombia, tendría de qué chicanear. ¿Entiendes? Y hay muchas cosas que yo he vivido en mi carne, de las cuales yo puedo presumir, ¿no? Y ya ustedes vieron la lista que les di, que él fue circuncidado, que era del linaje de Israel, y era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, celoso de las cosas de Dios, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea que no había nadie que le pudiera sacar a él nada en cara, porque él era intachable en lo que él defendía, ¿no? Así es. Obviamente, él estaba sometido a la ley judía y eso era lo que él defendía, ¿no? Cumplir un orden así. Y ahí es donde uno entiende que cuando él se le volteó la caja, Mile, y él tuvo su encuentro personal con el Señor, comenzó a tener pleito con los que antes él defendía, que fueron los mismos pleitos que el Señor tuvo con los fariseos. La religiosidad, el no conocer al Dios vivo, el ignorar el espíritu de la ley, dejar por fuera la verdadera esencia de lo que el Señor quería con la ley plasmada en las Escrituras. Todo el pleito que conocemos que el Señor tuvo con los fariseos, ¿no? Como tal. Esos mismos pleitos comenzó a tener Pablo, y por eso él decía, cuídense de esa gente que quieren mutilarles el cuerpo, ¿no? Cuídense de ellos como tal, ¿no? Entonces, a él se le volteó la caja. Todas esas cosas que él en la carne podía presumir, pues él dijo, no, hombre, eso para mí es basura. Eso lo he perdido, eso lo desecho. ¿Por qué? Porque yo quiero ir en pos de algo mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Entonces, ahorita que vamos a ir en pos de eso mucho mejor, pues vamos a aprovechar para leer algunos mensajes mientras nos vamos a esa segunda parte que es, ya sabemos lo que Pablo perdió. No lo que perdió, Mili. No. Lo que él decidió desechar, porque es que esa es otra cosa, ahora que menciono yo eso, uno no es que pierda nada, ¿no? La gente dice, es que el diablo me quitó mi familia, y mira, es que el diablo ahorita estaba oyendo un pastor ahí que dice que porque el diablo no puede tocarte y que yo no sé qué, porque aunque hayas pecado, tú sigues siendo hijo de Dios. No. El diablo no le quita a uno nada, uno es el que decide
perderlo, uno es el que decide entregarlo, descuidarlo, desecharlo, ¿no? Pero a uno nadie le quita nada. Si usted no cuida lo suyo, como le dicen a uno, si uno no cuida lo de uno, mire quién lo va a cuidar. Sí, a terceros. Pero bueno, ahorita vamos a seguir con esta parte de decir, ya sabemos lo que Pablo desechó, ahorita vamos a ver qué fue lo que ganó. Ok, pastor, gracias. Dice aquí Esmeraldita Zapata, ella está en Colombia, debe estar en Meta, Huila. Buenas noches, Esmeralda. Janet Valencia, buenas noches a todos en sintonía. Gracias por sus enseñanzas. Ella está en San José. Un abrazo a la distancia, Janet. Luis y Rosaura están allí. Buenas noches, pastores. Saludos a todos desde Cartago. Que Dios los bendiga. Espero que se esté recuperando tu familia, Luis y Rosaura. Un abrazo. Marisol Obando, buenas noches, pastores. Dios los bendiga. Ella estuvo hoy en la iglesia, pastor. Un abrazo a la distancia. Millón de gracias por todo. Bendecirlos con la palabra de Dios. Que te vaya bien, Marisol, en tu tratamiento. Floribet, bendecida noche. Ella está en Cartago. Un abrazo, Flori, para usted, su hijo y su mamá. Espero que esté bien. Elsa está en California. Un saludito desde California. Un abrazo, Elsa. Katia y Miguel, buenas noches, Katia y Miguel desde Cartago. Buenas noches, que el Señor los bendiga mucho. Marco López, buenas noches, pastores, que Dios los bendiga siempre desde Tres Ríos. Un abrazo, Marquitos. Dice que ella está en Robesas. Ay, quién sabe dónde quedará, pastor. Robesas, está en Esmeralda, Colombia. Saludos a todos en cabina, bendiciones, pastores. Sonia Alvarado está en Desamparados. Un abrazo, Sonia. Erika está en Atillo Centro, muchas bendiciones, Erika, para ti y tus hijos, muchas bendiciones. Davis también está en Desamparados, bendiciones en sintonía. Gracias por la enseñanza, dice Davis. Aquí en sintonía está Rosita en León 13, muchas bendiciones, Rosita, un abrazo a la distancia. Aquí escribe Esmeralda. Dice que la forma más sana para bajar de peso y estar sano es eliminar todos los carbohidratos, comer verduras que no suban los niveles de glucosa. Gracias, Esmeralda. Así es. Karen, buenas noches, Karencita, gracias por su servicio. Saludos a todos en familia. Artavia Aguilar, un abrazo, espero que estén los chicos bien. Marina Ramos, hola, ¿cómo estás, Marinita? Yo creo que somos primas. Hola, yo también soy Ramos. Hola, ¿cómo están? Ella está también en Atillo Centro. Alberto y Cecilia y Elizabeth, pastor, están allí. Un abrazo a la distancia. Qué bueno saber de ustedes. Aquí en sintonía, desde San Blas, un abrazo. Muchas bendiciones. Aquí está también Heiner Miranda. Buenas noches, Heiner. Muchas gracias por todo. Muy lindo tema. Saludes a todos en Radio Urbano y a todos. Espero que hayan terminado de celebrar. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo. Y aquí en el WhatsApp que dimos 60651059, aquí están también unas personas que nos han escrito. Vamos a ver qué dice aquí. Dice Pame, está allí en sintonía, Pamela y Gigi, muchas gracias por el mensaje, un abrazo a la distancia, chicas, que el Señor las bendiga, saludos de Paraíso, Ángelo, bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios abra puertas, dice, muchas gracias, David Sánchez, está él allá. Aquí también están, hola, buenas noches desde Taras, aquí en familia con mi esposo David y mi hija Melanie. Que Dios les bendiga de bastante sabiduría para que sigan construyendo. Ahí están ellos, Mari, un abrazo a la distancia. Y aquí también está Oscar, que siempre ha sido fiel, él está desde Heredia, Lotes de Peralta, Oscar. Que el Señor te bendiga mucho, un abrazo, feliz noche ahí en tu trabajo. Aquí también está Carlos Chacón. Dice, buenas noches, buen programa, que el Señor los bendiga. Gracias, joven. Esos serían los mensajes hasta ahora. Ahora pastor, que tú mencionaste a Heiner, ahí un saludo para Kenneth Miranda, ahí en Escazú, que hoy está cumpliendo añitos. Kenneth, tremendo testimonio nos regalaste hoy en la iglesia. Un abrazo para ti. Así es. Y Esmeralda, que nos escribe también, que dice que ella está en Neiva, Huila. Ah, bueno. Dice que la otra semana va para Villavicencio, para los llanos allá en Colombia. Entonces, un abrazo para toda la gente caliente esas ciudades, en sintonía, ¿no? O sea, que nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por apoyar siempre todo lo que hacemos. Ajá, ¿no? La emisora y todo esta línea de que llevamos. Y bueno, aprovechando un comentario que puso Esmeralda ahí, que sí, que uno para bajar de peso, todos los carbohidratos, sí, eso le sirve a uno en lo natural.
pero para lo espiritual no le sirve a uno, ¿no? Lo que uno tiene que despojarse del peso del pecado, sino con triglicéridos buenos y con buenos niveles de grasa, si uno no se arrepiente y le entrega su vida al Señor, pues así se va. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate, pero en la piedad, ¿no? En lo corporal, pues sí, está bien para que tengas buena salud y todo eso, pero eso no te va a servir en lo espiritual. Ejercítate en la piedad. Pero bueno, estamos hablando de las matemáticas de Dios. Mire que hay muchas cosas que uno nadie quiere perder, pero definitivamente uno tiene que perderlas para poder ganar, ¿no? Ajá. Y hablábamos de esos concursos de que la gente pierde peso para ganar nivel de vida y todo eso. Y estábamos viendo el ejemplo de Pablo, donde él nos hacía una lista de cosas que él había perdido, y que él las consideraba por basura, ¿no? Y eso está en el libro de Filipenses capítulo 3. Entonces ya nosotros vimos todo lo que él perdió, ¿no? O sea, vimos que él decía, no, hombre, yo todas las cosas de las cuales yo podía rajar en la carne o presumir en la carne, pero prestancia que tenía. Eso lo desecho. Entonces uno diría, ¿y qué fue lo que ganó Pablo, pastor? Bueno, obviamente, él decía, yo todas esas cosas las estimo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces él tuvo un cambio en su esquema de vida, porque mire que él dice, porque a raíz de eso, a raíz de que yo deseché esas cosas, y sigue en el versículo 9 de Filipenses, dice, y yo pude ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de estar entre los muertos, no que lo haya yo alcanzado todo, decía él, nada de eso, ni que sea perfecto, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿no? Entonces él ya tenía un propósito. Él ya sabía lo que había perdido, él ya sabía que su esquema de vida había cambiado y él ya tenía un propósito de vida diferente, y él sigue diciendo ahí, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, yo me olvido ya de las cosas que ya deseché, lo que he hecho, lo que no he hecho, yo prosigo adelante extendiéndome lo que está por delante, que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, no importa, o sea, ahorita usted hace un alto en su camino y usted analiza. Por eso es que el Señor le decía al pueblo de Israel, mediten en sus caminos, o sea, analice lo que ha sido su vida, qué es lo que usted ha hecho ahorita haga un balance y olvídese, dejando atrás todo aquello, prosígase adelante, que es lo más importante, ¿no? Decía él, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, decía él, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, decía él, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Entonces él tenía ya un propósito de vida definido, él la tenía clara, ¿no? Sí. Que eso es lo que le sirve a uno cuando uno desecha cosas que a uno no le edifican en su relación con Dios. Que estorban, usted la tira a un lado, usted cambia su esquema de vida como la cambió Pablo, usted establece cuál es su propósito presente, y ese propósito presente, ¿sabes qué te ayuda? A tener una esperanza futura. Amén. Porque mire lo que él dice, amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual tiene también sujetar a todos a sí mismo todas las cosas. Entonces él ya tenía su esperanza. Entonces mire las tres fases, ¿no? Desechando lo que era basura para él antes, estableciendo un cambio en su esquema de vida, sabiendo lo que es verdaderamente importante, perdiendo cosas, gana otra. ¿Qué ganó él? La excelencia de estar en Cristo Jesús, ¿no? Tenía ya un propósito definido y una esperanza futura clara, ¿no? Entonces, definitivamente, Pablo la tenía clara. Hubo cosas que él perdió, de las cuales él podría vanagloriarse, pero que no le servían de nada, porque él quería ganar otras cosas, ¿no? Esas son las matemáticas de Dios, y por eso hay muchas otras paradojas que el Señor le decía a uno. Acuérdate de no olvidarte, ¿no? ¿Quieres ser el más grande? Tienes que convertirte en el más pequeño, ¿no? ¿Quieres vivir? Tienes que morir. La mejor expresión de libertad, ¿cuál es? Ser esclavo de la justicia, ¿no? No hay un lugar más alto que los pies de Cristo. Hay una canción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas son las matemáticas de Dios como tal, ¿no? Y hay otros casos, ¿no? Que nosotros podríamos explorar y rápidamente, porque la palabra, y esto ¿para qué se los decimos a ustedes, hermanos?
es para que usted entienda que la Biblia es un manual de vida, ¿no? Ujú. Cualquier cosa, vea, estamos hablando de este tema y ahí hay ejemplos en la palabra de siervos del Señor que pasaron por situaciones como estas. Por ejemplo, en Mateo 16:24 dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Me entiende? Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces es un ejemplo más, ¿no? Sí, pastor. Usted quiere ganar su vida, tiene que perderla. Y no quiere decir que te tienes que morir físicamente, sino que tienes que negarte a lo que antes era, desecha lo que antes era y tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Así es, pastor. Y como hablamos de matemáticas, se me viene a la mente, por ejemplo, que yo voy a multiplicar 3 por 2 en lo secular. 3 por 2 son 6. O lo puedo voltear, 2 por 3, 6. Y me tiene que dar como decíamos, las matemáticas son exactas, los números no mienten. Entonces ahí lo podemos llevar al plano espiritual. Cuando dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a veces nosotros nos queremos saltar eso. Entonces, a veces, bueno, sí, el Señor es el camino, bueno, vamos caminando. La vida, la que Él nos está dando a través de su sacrificio, la vida espiritual. Entonces, a veces nosotros los procesos los mochamos. Imagínense, el Señor no tiene ni principio ni fin. Y no le creemos eso, y las matemáticas son exactas. ¿Por qué no hacemos ese proceso así también exactamente, llevar un seguimiento? ¿Por qué no saltamos el proceso? Ahora que tú hablas del proceso, es el mismo proceso de Efesios 4, 22, 23, 24. O sea, ese es el orden. Usted primero tiene que despojarse de su vieja naturaleza. Ya una vez hecho eso, usted tiene que empezar un proceso de renovar el espíritu de su mente, y eso te va a llevar al siguiente paso, que es revestirte de la nueva imagen. Entonces siempre hay un orden, o sea, en las cosas de Dios no hay que saltarse cosas. Y cuando tú decías ahorita que Él dijo, porque los discípulos les decían: Señor, muéstranos el camino. Y entonces decían: pero no, si yo soy el camino. O sea, hay gente que anda buscando caminos que lo lleven a Jesús. Pero usted no tiene que buscar caminos que lo lleven a Jesús, usted tiene que buscar a Jesús porque Él es el camino. El camino, ¿entiende? Entonces, la verdad no hay y que la saltarse vida. los procesos que decía Milena. Cuando uno corta un proceso, que Milena decía que los procesos, la gente que los mocha, eso es un término muy colombiano. Sí, no hay que cortar los procesos, no hay que interrumpirlos, porque cuando usted interrumpe un proceso, tiene que usted empezar pierde de cero. tiempo, Sí. usted pierde esfuerzo, mira, por ejemplo, ahorita aquí en Costa Rica, Ajá. inició un proceso con el técnico de la selección y resulta que ya se fue. Entonces ahorita tienen que volver, no empezar de cero, pero hay que volver con otro técnico y que a ver cuál es la idea que trae. Entonces volver a empezar, eso en las cosas de Dios es lo mismo, ¿no? Por eso es que el Señor dice que los que son de Él no retroceden. Sí. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios, eso es perder el tiempo. Pero bueno, sigamos con estos casos, mire, de cosas que hay que perder. Ya vimos que hay varios. Hay una historia muy bonita que le pasó al Señor. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Que eso está en el Evangelio de Juan capítulo 4, que es la historia de la mujer samaritana. Ajá, sí. Que es un ejemplo para los que les gusta evangelizar y todo ese asunto de la importancia de ganar almas para Cristo, ¿no? O sea, eso es un privilegio, ¿no? Eso ni siquiera es algo así explosivo. Es lo mínimo que se espera de uno, ¿no? Y no es una labor propiamente responsabilidad de los pastores, no, es una labor de la iglesia como tal, el evangelizar, el llevar almas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque fue la gran comisión que el Señor nos dejó, ¿no? Sí. Entonces, esa historia de la mujer samaritana, que la mujer samaritana simboliza en grande medida a lo que son las personas sin Cristo, ¿no? Acuérdate que el Señor se encontró a la mujer y que le decía que había tenido 5 maridos y que el sexto que tenía ni siquiera era el marido también. Entonces, era una mujer con vacíos, que es la característica de la gente que vive
una vida sin Dios, una vida de vacíos, una vida de excusas como tal, y entender como esta mujer le pasó, que solo en Cristo Jesús realmente uno encuentra ese llenar esa sed como tal, ¿no? O sea, básicamente una mujer menospreciada, pecadora, pero bueno, sabemos que el Señor nos dio un ejemplo tremendo de cosas de las que uno tiene que despojarse, ¿no? Sí. ¿Y cómo empieza esta historia que está en Juan 4? Bueno, dice Juan capítulo 4, dice la historia que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, bueno, él está hablando de los fariseos, pero realmente dice el versículo 3 que salió de Judea el Señor y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, dice ahí. Entonces le era necesario pasar, había un propósito de vida ahí, un propósito del que el Señor fuera a Samaria, porque acuerden que había una enemistad entre los judíos y los samaritanos, ¿no? Entonces, para ir de Judea a Galilea, la gente daba una vuelta tremenda para no pasar por Samaria, porque Dios guarde pasar por ahí, porque ahí están los samaritanos y ellos no la iban con los samaritanos. Pero bueno, el Señor, dejando todos esos prejuicios, se fue para Samaria realmente, que el Señor ¿no? No tiene prejuicios. Se fue para allá, entonces, vea, si uno quiere hacer labor de evangelista y uno quiere realmente esa tarea tan linda que el Señor nos ha dado de ganar almas para Él, una de las cosas que hay que quitar, ¿no? Para poder ganar almas, ¿sabe qué hay que quitar? Hay que quitar mucho prejuicio, ¿no? Sí. Hay gente que, pues, no, es que esa gente no vale la pena, es que esos me caen mal. No, y eso yo no voy a entrar a la cárcel. Esos no tienen dinero, esa gente no sabe nada de palabras. Entonces tienden a menospreciar mucho a la gente, ¿no? Y entonces a veces se pretende evangelizar ¿a quiénes? A los que le caen bien a uno. Así es. O hay gente que le gusta evangelizar a los que ya están evangelizados, ¿no? Eso no tiene mayor sentido, ¿no? No tiene mayor mérito. Entonces, el Señor, ¿para dónde se fue Él? Para Samaria, ¿no? Donde los judíos generalmente no iban. Entonces, nos está dando una lección el Señor ahí. Era necesario ir allá. Hay que quitar de nuestra vida tanta cosa que a veces no nos deja avanzar, ¿no? Tonteras, ¿no, pastor? A veces después dice el versículo 6, mire, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces, imagine, cansado del camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que perder para poder ganar almas para el Señor? La comodidad, mire. Es que estoy cansado, es que cansado ir allá. Es como que uno dijera... Viajar a Cartago un sábado. Uno dijera, mira, los domingos nosotros, uno se levanta temprano, va a Cartago, viene al mediodía, medio descansa, en la noche venimos a la radio. Qué cansado, ¿no? Sí. Pero bueno... eso son cosas que uno está dispuesto a dejar porque nosotros vamos en pos de algo mejor, ¿no? De algo mejor. Entonces hay que perder la comodidad. Y eso nos ayuda a nosotros, pastor. Y no es un sacrificio como tal, o sea, la gente... Entonces, el Señor entendiendo eso, imagínate que Jesús hubiera dicho, no, yo estoy cansado, voy a esperar a que la mujer samaritana venga hasta acá. Nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Entonces nosotros no podemos esperar a que las personas... lleguen a nosotros a preguntarnos por Cristo. No, nosotros tenemos que presentarlo. Acuerde que nosotros hemos sido rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, ¿no? Pero para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo ha rescatado, usted tiene que conocer esas virtudes. Sí. Entonces no podemos esperar a que las personas lleguen a preguntarnos por Cristo, ¿no? El Señor dijo, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo. Es una comisión. Y lleven, es una comisión. Entonces el Señor sacrificó, su hora de comida, porque dice que era la hora sexta, sexta era como el mediodía. Como el mediodía. Y el sol. Valía la pena lo que él iba a hacer. Entonces el Señor, primero dejando tanto prejuicio de que, no pasen por ahí, no, él se fue para Samaria, estaba cansado, o sea, dejó su comodidad, decir, no, mejor me quedo descansando, no, aunque estaba cansado, voy para allá. Y en el versículo 9 y 10 dice la palabra, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Sí. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No se llevaban. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ríos de agua el Señor viva. nos está diciendo ahí imagínese, siendo él lo que era, mire, dejó todas esas cosas. Entonces hay que perder esa soberbia religiosa que muchas personas tienen, ¿no? O sea, y a toda hora es como pretender meterle a la gente el evangelio a la fuerza, ¿no? Y ¿me entiendes? O sea, y no se trata de eso. Mire el ejemplo del Señor. Ahora, cualquiera podría decir, pero es que pastor, el Señor también le hablaba duro y decía víboras y sepulcros blanqueados. Sí, pero ¿a quiénes? A los fariseos. A los que tenían conocimiento de la ley. A los maestros, a ellos. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. Entonces, en la medida en que usted sea una persona que conozca más, si usted es un líder, a usted se le va a exigir más.
Pero a la gente, al normal de la gente, sí, al remanente, el Señor los trataba muy amablemente, con mucha paciencia, les decía la verdad, pero la verdad que es el pecado lo corrige con misericordia y verdad, ¿no? Entonces hay que perder esa soberbia. ¿Queremos ganar almas para Cristo? Recuerde, hay que perder esos prejuicios que tenemos, hay que perder la comodidad, hay que salirse de la zona de confort, hay que quitarnos de nosotros esa soberbia religiosa de creernos más que los demás. Muchas veces a los cristianos nos tienen, como soberbios religiosos, porque hay muchos cristianos que se creen que son pues lo máximo, ¿no? Al mejor estilo de los fariseos, que se creían que por ser linaje de Abraham, ellos no tenían que hacer nada. Yo cumplo la ley y todo eso, pero yo les decía, hombre, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces hay que despojarse de todas esas cosas que realmente no nos ayudan para nada, ¿no? Al final, si usted no conoce la historia de la mujer samaritana, usted sabe que el Señor la cuadró y el Señor se le presentó a ella como el Mesías, como tal. Sí. Al final ella fue a predicarle a sus... Sí, se volvió ella predicadora. La primera predicadora. Y dice la palabra, mire, porque dice, versículo 27, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y bueno, al final mucha gente creyó en él, ¿no? Y entonces el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, las recompensas están ahí. O sea, todo lo que uno haga para la obra del Señor no es en vano. Recuerde eso, ¿no? El Señor no es injusto para no reconocer, para no olvidar lo que hemos hecho. Para no olvidar, ¿no? Así Entonces es. Hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho. Por eso el Señor dice que la mies es mucha, y poco los obreros poco. ¿Por qué los obreros son pocos, Mile? Sí, porque no quieren compromiso. Porque no están dispuestos a perder cosas, a sacrificar cosas. Siempre quieren ganar. No. En las cosas del Señor hay que perder algunas cosas, hay que despojarse de algunas cosas para poder ir en pos de cosas mejores, de cosas mayores, ¿no? Y estemos por seguro siempre que lo que hagamos para el Señor nunca va a ser en vano, ¿no? Entonces, esto de las matemáticas de Dios es un tema cuando decía muy el Señor interesante. también, yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir. Recuerda que él lo tenía claro cuando lavó los pies de los discípulos, cuando estuvo ahí en la multiplicación, que le decía, vean, tengan paz, le decía a los discípulos. Él vino y dijo, no, yo vengo a servir, y se nos olvida esa parte, el estar con esa sensibilidad al prójimo. Y por eso es que el Señor utiliza mucho el tema del trigo, ¿no? Y por ejemplo, a veces usted habla de la cizaña y el trigo y todo eso, porque el trigo es una semilla que cuando cae a la tierra explota, muere, ¿no? Para dar vida, para transformarse. Dar vida. Entonces, definitivamente, si nosotros queremos trascender en las cosas del Señor y queremos vivir en Él, pues tenemos que morir acá, ¿no? Por eso es que Juan el Bautista siempre decía... A Juan, la palabra dice que Juan fue el más grande de todos, porque todos. La mayoría de los profetas hablaron del Mesías, pero Juan el Bautista no solamente habló de él, sino que lo conoció, lo vio, además lo bautizó. Y el lema de él, ¿no? Y Juan el Bautista dijo algo que es la máxima en nuestra vida. Así es. Tenemos que menguar. Tienes que menguar. Para que Él crezca, ¿no? Entonces hay cosas en nuestra vida que tienen que ir desapareciendo, para que las cosas que verdaderamente valen la pena crezcan y sean las que al final nos hagan conocer. Y qué mejor que, por ejemplo, el fruto del Espíritu, que es lo más importante. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Mili, vamos a orar, vamos a darle la oportunidad a las personas que nos han escuchado, que usted de pronto hoy ha entendido que hay cosas que usted tiene que perder para que usted pueda ganar, ¿no? En esto del Señor no es ganar, siempre es una relación de ganar, pero implica que hay que pagar un precio, y ese precio no es plata, ¿no? No es plata ni nada de eso, pero sí hay cosas que hay que perder. Hay que despojarse de eso, hay que despojarnos de nuestro yo, digámoslo así, de aquella naturaleza caída, todo lo que esas mañas que hemos aprendido en un mundo fuera de Dios, eso hay que desecharlo, hay que eliminarlo. Y pueden ser logros que a lo mejor a usted lo enorgullezcan, como a Pablo, pero eso no sirve de nada, en las cosas de Dios eso no sirve, ¿no? Entonces nos sirve en lo natural, para colgar ahí y defendernos en lo natural. Exacto.
pero espiritualmente, con títulos y todo eso, se va a ir al infierno si usted no le entrega su vida al Señor. Así es que, si es el caso suyo, empiece ahí, ¿no? Empiece doblegando su orgullo y doblegando el creer que usted no necesita de Dios. Y si usted cree que no necesita de Dios, pues analice el estilo de vida que lleva, ¿no? Sí. Entonces, y entienda que eso no es nada que aporte, ¿no? Entonces, ahí donde está, dígale, ¿no? Y es la siembra y la cosecha, pastor, Ahí está, lo que estamos sembrando. Siembra. Ahí donde está usted, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu mensaje, tu palabra, Señor. Así es. Y hoy he entendido que realmente hay cosas de mí que tengo que despojar, y una de ellas es el orgullo, la soberbia, el llevar una vida siempre, no solamente en contra tuya, sino agrediendo tu santidad, Señor, viviendo en pecado. Pero no más, Señor, ya no quiero este estilo de vida, quiero despojarme, quiero desechar todo aquello que para mí ha sido basura, Señor, que no me ha edificado en nada, que más bien me ha lastimado y me ha llevado a lastimar a otros, Señor. Porque quiero ganarte a ti, Señor, quiero ganar una vida contigo, Señor. Por eso hoy arrepentido como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que a partir de hoy también yo pueda ser un testimonio vivo ante los demás de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Así Bendigo yo el momento que decidí venir a ver, escuchar este programa, ahorita o antes, bueno. Así es. Porque empecé a escucharlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, y amén. Se nos fue el tiempo. Así es, pastor. Aquí Ángelo está pidiendo oración para que él sea un instrumento de Dios, pastor, dice, y para ganar almas para él. También está Maribella, también está allí. Y Heiner le manda muchas gracias. Feliz noches a todos, que se recuperen pronto, un abrazo a la distancia y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recordarles que la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 está en Cartago Centro, costado norte de Las Ruinas, Así Centro es. Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, por si en algo les podemos ayudar. 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros, también es otro teléfono que usted puede acceder. Si Dios lo permite, próximo domingo en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, aquí estaremos con el programa Sinceridad. Recuerde, Radio Urbano es la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Amén. Hasta entonces. Así es. Muchas gracias. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que podás darle a tu vida. El pastor Tibor Mesaros te espera todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.